Bueno, para empezar con el tema de sala situacional, pues vamos a ver un tema denominado pues la medición de salud, lo que es la medición de salud y la enfermedad en la población. Pues se dice que existen diferentes medidas e indicadores para ver el bienestar y el desarrollo con algunos ciertos índices que se llaman los de salud positiva. Estos tienen el fin para realizar investigaciones y ver la promoción como tal de las condiciones saludables. ¿A qué se refiere una medición en sí? Pues es el procedimiento de aplicar alguna escala o variable a un cierto conjunto de valores en específico. Siguiente, por favor. Este, Seguidamente, pues también tendremos que mencionar a lo que es los indicadores de salud, que estos pues van a medir a la población en distintos aspectos relacionados tanto a una función o una discapacidad, la influencia u ocurrencia, ya sea de algún tipo de enfermedad en específico, muerte o algún tipo de aspecto relacionado a los recursos o el desempeño de los servicios de salud. Esta pues de la medición de la salud, pues requiere la disponibilidad de varios datos y características de una población, tales como su composición, tamaño o estilo, las clases sociales o eventos relacionados que puedan darnos ciertos datos, como lo son las enfermedades características de ciertas regiones, la cantidad de nacimientos, la cantidad de muertes, los índices de morbilidad, ¿verdad? Siguiente, por favor. Los datos, pues, estos datos van a venir, pues, de diferentes fuentes, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que estos datos tienen que tener ciertas características o ciertos aspectos, como lo es la validez, la calidad, integridad y apertura de los datos mismos y de sus fuentes. Hay que tomar en cuenta de que, bueno, estos datos los podemos mencionar algunos ejemplos. Los datos los podemos encontrar en los diferentes instituciones, como lo puede ser el RENAP, para ver la cantidad de nacimientos, la cantidad de muertes. También podemos ver, por ejemplo, en nuestros puestos o centros de salud, los datos los podemos tomar de nuestros ICSAS que manejamos día a día, pero teniendo en cuenta que hay una deficiente cobertura de los servicios en la población. Hay quienes pues realmente se han visto casos en donde hay algunas familias que no tienen registrados a sus niños en el RENAP. Entonces, hay algunos datos que no van a ser de validez, por así decirlo, ya que no se cumple la cobertura de los servicios como debería de ser. También por algunos problemas en cuanto a la cobertura de salud a nivel de algunas comunidades, entonces vamos a tener algunas deficiencias con la recolección de estos datos y con la validez y veracidad de estos. Siguiente, por favor. Tomando en cuenta que son varios pasos los que hay que realizar para llegar a un análisis y como tal una respuesta o alguna toma de decisión, podemos mencionar que a grandes rasgos podemos realizar la recolección de datos. La sala situacional pues consta de diferentes pasos para lo que podemos hacer primero la recolección de datos, su tabulación, su procesamiento y su graficación, como mencionaban en la clase anterior, ¿verdad? Siguiente, por favor. Lo que nos lleva después de la graficación, nos lleva a una comparación de estos datos y como tal a valorar o medir la frecuencia con la que se presentan las diferentes enfermedades, en este caso, según las gráficas que se obtuvieron al realizar la tabulación de los datos, para poder así ya encontrar un análisis definitivo de este y poder llegar a alguna toma de decisión o acciones a realizar para la prevención de algunas enfermedades. Siguiente, por favor. También tenemos que tener en cuenta que hay diferentes
pasos para esto o equipos de trabajo, por así decirlo. Podemos mencionar que podemos tener la sala T o la sala de trabajo, en donde en esta pues van a tener todos los datos ya tabulados y van a realizar la graficación de los mismos, donde también van a valorar las medidas de intervención o algunas alternativas, ¿verdad? Al analizar pues los datos obtenidos. Siguiente, por favor. La sala D o la sala de decisión, teniendo en cuenta ya todos los gráficos o la tabulación de los datos, pues ya podemos tomar decisión sobre algunos aspectos o algunas acciones a realizar para la prevención de algunas eh, de pues algunas enfermedades en este caso. Siguiente, por favor. Para lo que tenemos que va a llevar a un enfoque, es una estrategia básica del análisis epidemiológico y es un paso fundamental para transformar los datos que ya hemos recolectado en información que sea relevante y de apoyo. Hay que tener una intención analítica para poder encontrar igualdades o diferencias dentro de los datos obtenidos. Siguiente, por favor. Mencionando el enfoque epidemiológico de explicaciones tentativas o suposiciones o pronósticos de una relación causa-efecto, en donde esto nos puede llevar a alguna hipótesis sobre sobre la causa que puede estar provocando las deficiencias o el aumento de algún tipo de enfermedades en cuanto a salud. Siguiente, por favor. Para lo que tenemos que tener en cuenta son 4 aspectos en este enfoque epidemiológico, que el primero sería observar la observación del fenómeno como tal de la salud y la enfermedad en una población en específico. Seguidamente, pues tenemos que cuantificar ya estos fenómenos o la enfermedad en frecuencia y distribución de la misma. Seguidamente vamos a comparar, vamos a realizar el análisis de las frecuencias y la distribución de la salud y de sus determinantes. Y como último paso, pues vamos a proponer, vamos allá a dar una definición del curso de las acciones apropiadas a tomar. Siguiente, por favor. Algunas medidas de frecuencia que tenemos que tener en cuenta, que hay que realizar con los datos ya obtenidos, podemos mencionar a 3 principalmente en cuanto a las medidas de frecuencia. La primera es la probabilidad, que esta no es más que el número de eventos que ocurren dentro de un número posible de casos. ¿Cuán probable es que esto suceda? También podemos mencionar el riesgo a la salud, que es la probabilidad de experimentar un efecto adverso o un daño en un tiempo determinado. Y también tenemos la tasa, que es la medida de la rapidez de un cambio o un fenómeno dinámico por unidad de población y de tiempo. Siguiente, por favor. Hablando un poquito más profundo acerca de la probabilidad, pues esta va a ser medible o cuantificable y su valor numérico va a situarse dentro de 0 a 1, siendo 1 pues la certeza absoluta. Puede expresarse como de manera decimal, de fracción o de porcentaje, como por ejemplo, podemos mencionar que podemos sacar la probabilidad de número de casos favorables de un evento dentro del número total de casos posibles. Pues esto nos va a dar un resultado como tal en cuanto se tomen en cuenta diferentes factores. Siguiente, por favor. El riesgo a la salud. Pues en pues vamos a
este es medible y se obtiene, digamos, a partir de un cociente o fracción en un sentido igual que la probabilidad y que también va a situarse un valor dentro de 0 a 1. También suele expresarse en forma de fracción multiplicado por una constante. Por ejemplo, podemos en este hablar de un riesgo absoluto o de un riesgo relativo. En el riesgo absoluto podemos mencionar que las variables que vamos a utilizar en el numerador, pues vamos a tener los casos con riesgo o los que están en estudio, por así mencionarlo, dividido dentro de la población total que se está estudiando, multiplicado por 100 que se utiliza para cada riesgo. El riesgo relativo pues va a ser la incidencia en expuestos dividido la incidencia en los no expuestos, ¿verdad? Entonces esto nos lleva ya a un porcentaje de qué cantidad puede estar en riesgo o qué cantidad de población puede estar en riesgo. Siguiente, por favor. Hablando ahora de la tasa, esta va a tener 3 componentes básicos. La primera es de que va a tener un numerador, en el cual el numerador pues va a ser el número de los individuos que van a experimentar un evento de interés. Por ejemplo, alguna enfermedad en específico, neumonía, tuberculosis, también puede ser la cantidad de muertes o de nacimientos. Va a tener un denominador, que este va a corresponder al número total de los individuos en la población expuestos o que están en riesgo de presentar el evento como tal, y un periodo de tiempo específico durante el cual se va a observar y vigilar la frecuencia del evento de interés y la población que se ha expuesto efectivamente. En la tasa, pues podemos mencionar que encierra los 3 componentes principales, que es lugar, persona y tiempo, ¿verdad? Abarca estos 3. Siguiente, por favor. Mencionando en la tasa, hay varias tasas medibles. Un ejemplo de esta puede ser la tasa de natalidad, que en su numerador vamos a tener el dato de los números del número de nacimiento en un año y lugar en específico. En el denominador, pues vamos a tener a la población total por 1000, ¿verdad? En este caso. Entonces, el resultado, pues va a darnos ahí sí que la tasa o nos va a dar la medida de rapidez, digamos, del cambio o la medida de rapidez, en este caso, de los nacimientos, ya que es un fenómeno, pues, dinámico. Entonces, va a ser el número de nacimientos que se producen en un lugar a lo largo de un año, podría ser, o a partir de un tiempo en específico que se establezca. Siguiente, por favor. Ahora, mencionando las medidas que son un poco más clásicas, con las que se pueden medir la frecuencia de las enfermedades, hablamos de 2, que es la prevalencia y la incidencia. Siguiente, por favor. Hablando de la prevalencia, pues en esta podemos mencionar que es una medida que va a tener en cuenta el total de los casos existentes, o llamado también los casos prevalentes de una enfermedad en un periodo de tiempo en específico en una población establecida. En este, pues, la prevalencia más que todo va a ser un indicador de la magnitud de la presencia de una enfermedad o de algún evento de salud en específico en esa población. Por ejemplo, podemos mencionar que esta también va a tener en su numerador, pues, el número de los casos de personas con cierta enfermedad en un periodo de tiempo. En el numerador, pues, vamos a colocar el número de personas el número total de personas en el mismo periodo de tiempo. Y esto, pues, vamos a
esta prevalencia pues la vamos a multiplicar por algún factor que se encuentre, ¿verdad? Prevalente en esa población. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la incidencia, pues esta va a ser una medida de los nuevos casos o casos también llamados incidentes de una enfermedad que se va a originar en una población que va a estar en riesgo de padecerla en cierto tiempo determinado. Este va a ser más que todo un indicador de la velocidad con la que ocurre una enfermedad o un evento en esa población. Por ejemplo, el número de casos de nuevos enfermos en un cierto periodo de tiempo, dividido entre el número total de personas que están en riesgo. En este caso, sí tienen que ser las personas que están en riesgo de poder padecer esa enfermedad en ese mismo periodo de tiempo. Siguiente, por favor. En esta gráfica, pues se puede observar un poquito más la relación entre la incidencia y la prevalencia. Podemos ver eh, eh, pueden pasar a ser casos nuevos de cierta enfermedad. Abajo, pues los casos existentes en un momento dado, es todo lo que llena ahí ese contenedor. Y pues podemos ver que la prevalencia va a ser la medida total de esos casos. Por lo que tenemos, ahí sí que la prevalencia de los casos de esa enfermedad como tal, pues puede terminar en dos, ¿verdad? En dos opciones, que esos casos o sigan prevaleciendo, si continúe esa enfermedad en esos individuos, o que se recuperen y que disminuya ese número de prevalencia en esa población en específico, o que los pacientes que sí tienen esta enfermedad pues fallezcan y de igual manera pues la prevalencia de esta enfermedad disminuya. Pero teniendo en cuenta que la incidencia de estos casos puede seguir aumentando por los pacientes que pueden estar en riesgo o que sí desarrollen esa enfermedad, ¿verdad? Entonces podemos ver que la relación entre la incidencia y la prevalencia pues siempre va a estar presente dentro de las enfermedades. Ahora, pues, estas medidas las vamos a ver ahí sí que en cualquier momento en nuestra sala situacional son de suma importancia, ya que con estas podemos analizar cómo ha estado ya sea la prevalencia o incidencia o las tasas de diferentes enfermedades a lo largo del tiempo, años pasados, año presente, ¿verdad? Para ver si ha habido alguna mejora o si las decisiones que se han tomado acerca de los problemas de salud han sido correctas y se ha podido disminuir las tasas de mortalidad, natalidad, de enfermedad o diferentes las tasas de incidencia o de prevalencia en ciertas enfermedades, o habría necesidad de realizar un análisis para ver qué otras acciones se pueden realizar para disminuir este tipo de tasas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud o la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo, pues menciona que recientemente han subido los datos epidemiológicos que se han recabado del año 2022 al año 2023, en los cuales pues podemos ver también que se menciona mucho las tasas, ya sea de diferentes casos, por ejemplo, la que estamos viendo en este momento, pues es los casos semanales acumulados y tasas por cada 10,000 habitantes, que es la población muestra que agarraron de niños menores de 5 años en Guatemala, ¿verdad? Entonces podemos ver que en este caso, digamos, en este en específico, tomaron los datos del CIGSA número 18, en donde podemos ver los datos de desnutrición en niños menores de 5 años.
Podemos ver que en la conclusión, pues la semana epidemiológica número 41 ha presentado un incremento del 34% de desnutrición aguda. Y es ahí en donde toma importancia el tener datos que sean válidos y fidedignos, porque puede que haya algunos datos que no estén reportados y que pueda hacer que nuestra tasa sea aún mayor o sea menor, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de que sí sean datos fidedignos para poder llegar a un análisis y tomar acciones para contrarrestar estas causas-efectos. Siguiente, por favor. Aquí pues también podemos ver que se mencionan las tasas acumuladas de desnutrición aguda severa en una población de 10,000 habitantes menores de 5 años, en donde pues podemos ver que sí, según los datos o nuestras tasas, ahí sí que tomando en cuenta persona, lugar y tiempo, se ha visto que hay un aumento en comparación del 2022 al 2023. Si por ahí lo tiene clasificado por departamento, ¿verdad? Podemos ver que San Marcos se ocupa en uno de los primeros 10 lugares, en donde la tasa de desnutrición el año pasado, el año 2022, estaba en un 23% y este año se ha constatado en un 27,1%. Podemos ver que sí, la tasa ha aumentado, la tasa de desnutrición aguda severa ha aumentado con respecto a la del año pasado. ¿Esto a qué nos lleva? A un análisis sobre qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sobre la enfermedad en sí. Y nos lleva a querer tomar acciones para poder prevenir que este tipo de tasas acerca de esta enfermedad en específico o la desnutrición aguda en los niños, pues podemos tomar algunas acciones preventivas eh, para poder ahí sí que bajar este índice o esta tasa, ya que sí se ha elevado con respecto a la del año pasado. También en esta otra, pues podemos ver ya un poquito más específico, sí se ve la del departamento, pero aquí también la clasifica por municipios, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que algunos de los municipios que tienen más altas tasas de desnutrición, pues ahí sí que por mencionar algunos, podemos ver que la cabecera, pues también no se aparta de la desnutrición, de los casos de desnutrición, en donde podemos mencionar que en la cabecera de San Marcos tenemos una tasa de 272,7. Otra por mencionar también puede ser, digamos, los casos en sí, digamos, en San Marcos fueron 129 hasta el momento, reportados en una cierta fecha específica, ¿verdad? Entonces van 129 casos, algunos otros por mencionar que sí tienen varios casos y muy elevados es el municipio de Malacatán, que ahorita está reportados 596 casos. Y luego le siguen varios otros, ¿verdad? El Tumbador, 102 casos, la Reforma 30, Pajapita 63, son varios municipios que sí tienen varios casos de desnutrición como tal. He ahí la importancia de tener los datos válidos o fidedignos, porque puede ser que sí no tengamos varios casos registrados o porque no se ha tenido registro de estas personas, no han consultado a los servicios de salud, teniendo en cuenta que hay deficiencia en cuanto a la cobertura de los servicios de salud. Puede ser que estén en una comunidad en donde no haya acceso al servicio de salud y puede ser que las tasas aumenten aún más si es que hubiera mejor cobertura en salud. Y esto pues nos sirve más que todo, la medición de esta frecuencia de las enfermedades nos sirve para tener un mejor análisis y poder tomar algunas decisiones para disminuir la frecuencia de estas enfermedades. Ahora pues vamos a pasar a la segunda parte de nuestra exposición con el tema de zoonosis que queda a cargo de mi compañera Beckley.
Bueno, para continuar, em, empiezo con esto que menciona Luis Pasteur. Con toda certeza, este era un perro rabioso. Habían sacado a Joseph Meister de debajo de él, cubierto con espuma y sangre. Así fue como describió Luis Pasteur a Joseph Meister tras haberle colocado la primera vacuna antirrábica funcional en 1885. Entonces es a él a quien le debemos la vacuna contra la rabia. Como Anita nos mencionaba, la zoonosis es la primera parte del tema que yo les voy a hablar hoy y es acerca de, evidentemente, de la rabia, ¿verdad? Entonces, zoonosis son todas aquellas enfermedades que provocan una patología en el animal y que posteriormente provoca enfermedades en los humanos, ya sea por inoculación directa mediante saliva o, u orina o mediante vectores, ya sean insectos u mosquitos. Del virus. Con respecto al virus, el virus de la rabia pertenece a la familia Raptabilidae y es género Lisavirus. Este virus es un virus con forma de bala y cuya enfermedad provoca o cuya patología en el humano lleva a una encefalitis que es mortal. De la patogenia o cómo se produce la enfermedad por rabia, la mordedura o arañazo de un animal que tenga rabia trae como consecuencia la presencia de la saliva infectada por este animal rabioso en la musculatura estriada. El virus se multiplica rápidamente en los miocitos hasta lograr una concentración infectante necesaria para alcanzar las terminaciones nerviosas sensitivas y las placas neuromusculares motoras. Ascienden a través de la raíz dorsal hacia, hacia las neuronas donde posteriormente provocan la patología y la disfunción de las mismas. Se une específicamente a los receptores de acetilcolina y penetra en las fibras nerviosas periféricas, donde pierde su cápside y posteriormente inicia otro ciclo de replicación viral. No vamos a hablar tanto el día de hoy acerca de la enfermedad, sino qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando veamos en nuestro puesto de salud a un paciente que tenga antecedente de una mordedura. Las mordeduras pueden ser por muchos tipos de animales, pero el 90% de los casos es por perros y el 10% de casos se trata de mordeduras por gatos. Entonces, cuando vamos a evaluar a nuestro paciente en la consulta, primero tenemos que saber, bueno, son 4 cosas importantísimas que nosotros tenemos que considerar. Primero, ¿qué tipo de animal fue el que lesionó al paciente? Porque de esto depende el tipo de lesión que se va a generar. Las mordeduras de perro se asocian sobre todo con un tipo de lesiones, ya sea menores como rasguños o abrasión, hasta provocar heridas mayores como una laceración abierta o heridas que puedan llegar a infectarse provocando fascitis. Otra cuestión importante es la ubicación anatómica de la mordedura. La zona más frecuente de mordedura es en la mano dominante, específicamente en los dedos. Esto sobre todo en adultos. En niños pequeños, la zona de lesión más frecuente es la cabeza. Por lo tanto, cuando vamos a evaluar a un niño, podemos pensar en que se puede complicar como un absceso cerebral y como una infección. Otra de las cuestiones que vamos a preguntar en nuestra en la consulta, ¿verdad? Es el tiempo transcurrido entre la mordedura y la presentación para recibir la atención, digamos. Entonces, hablamos de que es tardía cuando han pasado 12 horas de la mordedura y mayor a 24 en extremidades y mayor a 24 horas en la cara. Entonces, esto significa que nosotros vamos a valorar la cobertura antibiótica con estos pacientes porque el riesgo de infección es evidente. Y también condiciones médicas que puedan aumentar el riesgo de infección, como cuáles. Que sea un paciente diabético, que sea un paciente que tenga una patología vascular en la extremidad afectada, un paciente con alcoholismo y un paciente con asplenia o cualquier situación que lo inmunodeprima. De la herida, que es lo que nos compete como médicos en el área rural, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar varias cosas: la proximidad de la mordedura a articulaciones, tendones o huesos y posible lesión a estructuras adyacentes. Entonces, durante la evaluación nosotros vamos a considerar si hay lesión en estas zonas porque ello requiere un debridamiento quirúrgico.
Si hay compromiso neurovascular distal a la herida, también que no solo haya una mordida en la región que esté sangrando, sino que hayan mordeduras más arriba y que nosotros las estemos pasando por alto. La profundidad de la herida. De la profundidad de la herida, cabe mencionar que cuando es una mordedura por gato, la mordedura tiende a ser profunda, por lo tanto tiende a complicarse con abscesos, por lo tanto también es importante conocer el tipo de animal que lesiona. Si hay un material extraño retenido, por ejemplo un diente del can, si hay posibilidad de aproximación de los bordes de la herida. Esto un poquito más adelante les voy a hablar sobre eso. Si hay importancia cosmética de una cicatriz, si la herida no se cierra. Esto significa que en la zona en la que fue la herida, porque si representa para el paciente un problema, la herida o la lesión en el rostro, entonces también tenemos que considerar cómo vamos a proceder en este caso y si hay signos de infección. Entonces, ¿cómo se va a complicar nuestra mordedura si nosotros no tratamos como a tiempo? Se puede complicar como una celulitis, como una artritis séptica. ¿Cuándo hay artritis séptica? Cuando hay una mordedura próxima a la zona del hueso y se manifiesta como un derrame articular en la zona de la, de la artritis. Puede complicarse como una tenosinovitis flexora. Esta afección es de determinarse prontamente, como les había dicho, la mano es la zona más frecuente de lesión y rápidamente tenemos que ver si hay una tenosinovitis porque requiere un debridamiento quirúrgico. Al no debridar en sala de operaciones, esa infección va a progresar rápidamente hacia la vaina de los flexores y complicarse como un síndrome compartimental y con ello va a llevar a la posibilidad de una fascitis necrotizante. ¿Cómo sabemos que puede tener una sinovitis del flexor? Como la imagen que estamos viendo en la presentación, ¿verdad? Hay flexión en la extremidad afectada y hay mucho dolor al momento de la extensión. Hay inflamación en la zona de lesión también. Otra de las cuestiones con las que se complica es como un absceso, ya sea superficial o profundo. ¿Cómo diferenciamos un absceso superficial de uno profundo? Los abscesos que son superficiales tienen nódulos con eritema, son fluctuantes y duelen mucho. En cambio, un absceso profundo, aunque sí también presenta dolor, hay mucha sensibilidad. No se puede palpar porque el dolor es insoportable. Y hay induración, pero no hay eritema ni tampoco fluctuaciones. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos a la herida? Se clasifica, depende del grado de exposición. No hay exposición cuando simplemente nosotros el paciente tiene contacto con la saliva, pero no hay una herida. O cuando tiene contacto con el animal, pero no hay contacto con sus secreciones y no quedó ninguna lesión, no hay exposición. Es leve cuando la mordedura, lamedura o excoriación por este animal o mamífero es una lesión única, superficial, es decir, que incluye la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo y se localiza en tronco, en extremidades superiores e inferiores. Y también si es leve, si se manipuló el tejido o la saliva del animal, pero no hubo lesión. Es grave cuando, como en la imagen vemos, se produce una mordedura, una lamedura o excoriación en la cabeza, en la cara, el cuello, las manos, ano y genitales. Las lameduras en mucosas ocular, nasal, oral o genital también son otro criterio de clasificación grave. Es importante clasificarlos porque en base a ello vamos a determinar el uso o no de la inmunoglobulina. Entonces, ¿cómo procedemos cuando hay una exposición leve o grave? Limpiamos inmediatamente con agua y jabón o algún detergente, con Ibitane y solución yodada u otro antiséptico que tengamos. Las lesiones por mordedura se cierran por segunda intención. Eso significa que nosotros no vamos a suturar esa herida, simplemente vamos a favorecer el afrontamiento, a menos que sea inevitable por razones de estética, por ejemplo, en la zona del rostro. Entonces nosotros ahí vamos a valorar, pero para ello tenemos que tener inmunoglobulina humana, que ya les voy a explicar cómo. Iniciamos la vacunación antirrábica y administramos antibióticos. Se aplica una dosis de toxoide difterico, 0.5 ml intramuscular. ¿Cómo se procede con los antibióticos? ¿A quienes les administramos antibióticos? A todos aquellos que tengan afectación de tejidos profundos, una lesión por aplastamiento, una herida punzante, en aquellos pacientes que necesitan reparación quirúrgica o debridamiento en sala de operaciones, en los que vamos a considerar un cierre por primera intención,
Si hay lesión en las manos, en la cara o los genitales, cerca de un hueso o una articulación, o en una extremidad afectada por una celulitis previa o que tenga compromiso venoso, y en aquellas mordeduras que no han recibido ningún cuidado o tratamiento por más de 8 horas. Si es, bueno, los signos y síntomas no se van a manifestar inmediatamente tras la mordedura, ya sea de la rabia o de la infección. Posterior a 12 horas de una mordedura de gato, puede manifestarse los signos de infección y posterior a 24 horas de la mordedura de un perro. Entonces, de los antibióticos, ¿qué antibióticos dice la guía del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? La primera línea de tratamiento es amoxicilina con ácido clavulánico y en caso hubiese alergia a penicilina, trimestoprim, sulfamethoxazol más clindamicina para adultos, y esa es la dosis que administraríamos si fueran niños. Es la misma para adultos y para niños. Alternativa, se puede utilizar claritromicina. En cuanto a la vacunación, que es lo que nos interesa en este momento, la dosis se administran 0,5 a 1 ml dependiendo del tipo de vacuna, en un número de 4 dosis administradas en los días 0, 3, 7 y 14. El día 0 corresponde al primer día de administración del tratamiento. Como les había dicho, hay varios tipos de vacuna de cultivo celular, que es la que se utiliza en Guatemala. Entonces, la vía de administración es intramuscular en el brazo, en la región deltoidea, en niños y niñas pequeños. Lo vamos a administrar en la región anterolateral del muslo. ¿Por qué nunca debemos administrarlo en la región glútea? Porque en esta zona se obtienen un menor número de anticuerpos. Por lo tanto, la vía en la región glútea no la podemos administrar. En cuanto a la inmunoglobulina antirrábica humana, se administra según la OMS una dosis de 20 miligramos por kilo, administrándola o infiltrándola alrededor de la herida la mayor cantidad posible. Por ejemplo, si vamos a suturar el rostro, administramos la inmunoglobulina antirrábica en esta zona a fin de eliminar la mayor cantidad de virus infectantes en esta zona. El resto, que como 20 miligramos por kilo es bastante, ¿verdad? Entonces el resto lo vamos a administrar por vía intramuscular en la región glútea. Nunca la vamos a administrar en la región en donde pusimos la vacuna. Siempre tenemos que buscar otra vía otra zona de administración y continuar con el esquema de vacunación completa. Hay 3 esquemas de vacunación: preexposición, que se reserva exclusivamente para aquellos pacientes que trabajan en laboratorios que están expuestos al virus de la rabia, que tienen contacto con otros mamíferos, como por ejemplo los murciélagos, porque hay rabia en otros animales, los médicos veterinarios, los exploradores de cuevas y personal de saneamiento ambiental. Postexposición, pues son las dosis que les había indicado en los días indicados, y en reexposición, es decir, el paciente ya tuvo una mordedura previa y posteriormente, al terminar su tratamiento, su cobertura con la vacunación, vuelve a ser expuesto al virus de la rabia. Entonces no debe, primero tenemos que vigilar que no debe vacunarse antes de los 90 días. Si fue entre 90 días y menos de un año, se administran 2 dosis, es decir, en el día 0, el día de la mordedura, y otra en el día 3. Y después puede administrarse otra dosis después de un año en un nuevo esquema de vacunación. Y eso sería todo. Muchas gracias por